Buenas, ¿cómo están? Yo soy Valen, por si es la primera vez que ven un video mío. Si vieron mi video anterior, saben más o menos que este video va a ser bastante extenso probablemente y que voy a hablar de cuestiones políticas. Yo tengo algún que otro video hablando de cuestiones políticas, más que nada relacionadas con lo que pienso yo, que es el feminismo y demás. Y también he leído bastantes libros sobre cuestiones, quizás visiones filosóficas sobre qué cosas están pasando hoy en día. A nivel global, porque las cosas no pasan solamente en Argentina, y eso cualquiera que estudie un poquitito de historia se da cuenta de que es así. Pero nada, hoy quiero hablar sobre un libro que leí, que lo compré en la feria del libro y que la realidad fue de las mejores lecturas del año de no ficción. A mí me encanta leer ensayos, me encanta leer trabajos de investigación, filosofía, me encanta leer todas esas cosas porque son lecturas que te hacen pensar y te hacen reflexionar. Y a mí algo que me pasa, que es una cuestión que yo creo que es problemática y que no me debe pasar a mí sola, es que hay muchas cosas que pasan en la actualidad que me cuesta comprenderlas. Y me pareció súper interesante el trabajo que hacen Melina Vázquez y Carolina Spataro en Sin Padre, Sin Marido y Sin Estado, que tiene que ver con las feministas de las nuevas derechas. Algo que quizás si sos feminista y pensás de la misma manera que yo quizás, o nada que ver, sos más recontra zurda o sos cuca o lo que sea, ¿te parece un oxímoron en sí mismo ser feminista y ser de derecha? Como que realmente, y es lo que nos pasa a todos, y es incluso algo de lo que hablan ellas en la introducción a este trabajo de, sí, ya sé que parece raro, sí, ya sé que uno cuando lo agarra dice, che, pero existen, y sí existen. Es rarísimo, lo sé, pero están ahí, y son compañeras dentro de todo. Entonces, nada, es una lectura que ya de entrada anticipa que va a ser incómodo. Incómodo por justamente esto que dije recién, de que es algo que nos parece rarísimo, que no entendemos que exista. Y además también porque asumen que quienes vayan a leer esto piensan diferente en un montón de cosas, entonces se van a encontrar con posturas que les incomodan. A mí no me generó incomodidad de igual manera porque siento que son discursos que ya a esta altura me acostumbré a leer. Este trabajo lo empiezan en el 2000. En realidad ni bien termina el balotaje, empiezan a investigar a partir del 8M. Cosa que también es muy interesante porque hacen de un 8M al otro 8M y cómo fueron cambiando las cosas y hablan con mujeres que siguen por cuestiones que eso también me parece bastante lamentable. No ponen nombre y apellido porque tienen miedo. Y no tienen miedo necesariamente a las feministas cucas o a las feministas de izquierda, sino que tienen miedo de su propia gente, cosa que es terrible, pero ya voy a llegar a eso. La cuestión es que este trabajo empieza por primero entender qué feminismo es del que vamos a hablar, qué piensan esas mujeres, entrevistan mujeres desde desde los 18 hasta los 60, 70 años, o sea, mujeres de todas las edades y cosas que me parece excelente. Son dos mujeres, a ver, las que hacen este trabajo son dos sociólogas, entonces saben lo que están haciendo. Y básicamente lo que de entrada se encuentran respecto a la cuestión feminista es que ellas se definen como las feministas de la primera ola. Ese feminismo liberal con el que arranca, por decirlo de alguna manera, esta corriente de pensamiento, que ellas, la gran mayoría, porque ahora vamos a hablar de quiénes se consideran y quiénes no, la gran mayoría consideran que el feminismo se vio como tergiversado por cuestiones de clase, por culpa de la izquierda, por culpa de las zurdas. El hecho de tener conciencia de clase hizo que el feminismo sea otra cosa, un feminismo con el que no comparten. Para ellas el feminismo no tiene nada que ver con esas cosas, sino que tiene que ver con otras. Pero bueno, ya arrancamos ahí con esas contradicciones que por lo menos me parece a mí, porque siento que es incluso muy sencillo refutar por qué las mujeres que somos trabajadoras, porque también es eso, si vos no trabajás, lógicamente no vas a entender los conflictos que hay a la hora de trabajar, a la hora de pertenecer a cierta clase social, de cuestiones de ascenso social, no las vas a comprender si no trabajás y si naciste en cuna de oro, que también cuando uno arranca la lectura piensa, bueno, estas son todas minas que tienen guita,
Y no, hay muchas chicas que son hijas de trabajadores, hijas de docentes, hijas de gente que trabaja en el sistema de salud, que cobra miseria, que está arrasado el sistema. Y sin embargo piensan de esa manera de todas formas. Pero nada, arranca con toda esa cuestión. Y algo que es fundamental y que sirve para entenderlas es que no tienen un lugar y no tienen sentido de pertenencia. Yo voy a hacer un montón de comparaciones con otras cosas para que se entienda y para que también todos comprendamos que hay cosas que se repiten y que son iguales. O sea, por más que estoy hablando de otra cosa, estamos hablando de lo mismo. Estas chicas necesitan un sentido de pertenencia, necesitan un lugar y no lo consiguen. ¿Por qué? Porque no se sienten identificadas con las mujeres feministas, porque incluso hay muchas mujeres que lamentablemente, y esto lo digo honestamente, las han atacado por pensar diferente en otras cosas, cuando en realidad somos todas mujeres y todas tendríamos que ir para el mismo lado, porque a todas nos están matando por igual, abusando por igual. Da igual si vos pensás que económicamente el país se tiene que manejar de una manera o de otra. Porque somos mujeres igual y somos mujeres trabajadoras igual. Entonces por eso considero que es bastante lamentable. Pero más allá de eso, ellas se meten en la política muchas veces por una cuestión de rebeldía, cosa que a mí se manifiesta la política en mi vida de la misma manera. En una adolescencia donde quería distanciarme de quienes eran mis padres para pensar diferente y tener mi propia cabeza. Y mis propios pensamientos, y arranca con una cuestión de rebeldía, como todo el mundo igual. Puede ser que quizás incluso después des la vuelta y pienses lo mismo que tus padres, pero no importa. En muchas arranca por una cuestión de rebeldía, en muchas también arranca por una cuestión de hartazgo, de ver que hay manejos injustos. Y muchas incluso, más que nada las más grandes, a las que entrevistan, siempre tuvieron acercamientos a la política. Quizás de parientes, había una señora que contaba que cuando era chica se hacían reuniones de los libertarios de ese momento, que eran liberales de verdad, en su casa. Tipo, gente importantísima de la política iba a su casa y ella era chica. Entonces, hay muchas que tienen acercamiento a la política desde muy chicas y las que son jóvenes quizás empezaron en la pandemia a tener ese acercamiento, que es un factor importantísimo a la hora de tener en cuenta qué es lo que está pasando desde la pandemia. Qué cosas tiene que volver a pensar tanto el peronismo como el kirchnerismo sobre el manejo de la pandemia y cómo afectó a esa gente que hoy en día los detesta, tipo, porque hay un odio ahí que tiene que ver con ese manejo, con cosas que para ellos, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente le costó, mucha gente no recibió la ayuda, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la ayuda económica que daba el Estado. Había gente que no le llegaba eso, o sea, no era para todo el mundo. Y mucha gente necesitaba salir a la calle a trabajar y no podía. Entonces, su vida se vio afectada por eso, por las decisiones que se han tomado. Obviamente con el día del lunes podemos decir si fueron buenas o fueron malas, si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo, pero ya pasó. O sea, siento que lo que podamos decir sirve más para adelante, cambiar las cosas que haya que cambiar y repetir las que haya que repetir porque salieron bien. Pero siento que también es gente que se quedó anclada a ese momento de la vida. Y que bueno, como dije antes, necesitan identificarse. Algo que me parece interesante que también está en el inicio de la introducción a este trabajo, hacen un punteo de 5 ideas básicas que tienen en común todas estas mujeres. Y una que me parece interesante, que la marqué, es la cuarta, que dice: fomento de la autonomía de las mujeres y rechazo hacia toda forma de victimización. Estas mujeres feministas consideran que las feministas zurdas se victimizan constantemente, que por ejemplo esto también abarca cuestiones, por ejemplo la ley de cupo laboral trans o la ley de cupo femenino, da lo mismo. Consideran que es una manera de victimizarte y que en realidad no te están contratando por tus condiciones y por tus conocimientos, sino que te contratan por ser mujer, que son cuestiones, siento, debatibles en cierto punto, pero nada. Ahora, esto que voy a decir tiene que ver con estas entrevistas que le hacen a las señoras. Las señoras no todas se consideran feministas, incluso esto lo conecto con el video anterior donde hablé sobre la cuestión del aborto. Muchas consideran que ya está,
que el feminismo medio que pasó de moda, que la cuestión del aborto también ya pasó de moda, que una vez que ya está la ley, ya está. Dato de color hoy, 20 de julio de 2026, el presidente Javier Milei mandó por decreto que a partir de este momento todo lo que tenga que ver con indemnizaciones no se va a calcular, o sea, no tiene que ser tenido en cuenta ni bonos, ni aguinaldo, ni todas las cuestiones que se tienen en cuenta, tipo la cuestión del preaviso, o sea, todas las cosas que se tienen en cuenta a la hora de hacer una indemnización, que es algo que está vigente desde 1988, el tipo por decreto, mientras todos estaban hablando del mundial, ¡pumba! Entonces no está una mierda, o sea, volvemos a lo mismo que lo dije en el video anterior, no está porque muy fácilmente se puede sacar. Entonces es una lucha que no termina, la lucha de las mujeres, básicamente, que vuelvo a citar a Simone de Beauvoir, cuando hay una crisis, a las primeras que se ataca es a nosotras, entonces no está. Pero bueno, o sea, a mí eso me sorprende porque es justamente gente grande, o sea, vos viviste mucho, o sea, sabés cómo es la movida, como para considerar que ya está. No, o sea, y aparte la cuestión del aborto, porque también tiene mucho que ver se trabaja bastante en esto. Si bien hay un montón de mujeres feministas que están en contra, a favor, lo que sea, se plantea esto de que en un momento determinado el presidente amenazó con sacarlo. O sea, con dar marcha atrás con eso. Y obviamente, como es un tema tan delicado y que agotó mucho a la gente, no lo terminó haciendo todavía. Le queda mucho todavía de mandato. O sea, esto no se termina mañana. Sigue la cuestión. Entonces, nada. Algo que tienen en común, más que nada las mujeres mayores, es que son todas antiperonistas. Que a mí, yo no me considero que soy peronista, sí vengo de tengo mi padre, es completamente peronista, mi madre es todo lo contrario, y yo tengo mis propias ideas. Pero algo que me parece tristísimo y que se replica mucho acá, es esto de ser anti algo. Ser anti algo es no tener una idea propia, porque vos estás necesariamente en contra de lo que ya existe, en contra del otro. Soy tu opuesto. Y no tenés una idea propia, porque vos sos antiperonista. O sea, vos existís porque existen los peronistas, si no, no existís. Lo mismo pasa con estas feministas que tratan de separarse, ¿no?, de las feministas zurdas. Yo soy anti esto. Como mismo las mujeres que se consideran antifeministas. Vos existís porque existe el feminismo, si no, no existís. Que es tristísimo, pero bueno, son cosas que se replican y que también muchas de estas mujeres que se meten en política vienen de esos hogares sumamente antiperonistas, sumamente antikirchneristas, y que no tienen una idea propia, realmente. Y es triste, realmente esa es la conclusión, es bastante triste. Bueno, algo que tienen en común también las mujeres grandes es esto de, sin quererlo, porque como dije antes no se consideran feministas, rompen con un montón de mandatos sumamente machistas familiares. Una de las mujeres a las que entrevistan, medio que se esperaba de ella que fuera madre y dijo, yo no me interesa, está todo bárbaro, pero no quiero ser madre. Después, otra de las mujeres, cuando quiere estudiar, que esto me recuerda a, no sé si mirará esto la novia de mi padre, pero a la novia de mi padre le dijeron lo mismo. Esta mujer quería, en particular, estudiar algo relacionado al arte, y la madre agarró y le dijo, ¿qué, vos querés ser una puta? Por estudiar. Porque estaba esa creencia que, si bien no es gente muy vieja, porque realmente no lo es, son mujeres de casi 60 años, estaba la creencia de que si estudiabas, si te formabas, si pensabas, eras una puta. Entonces, ellas rompen con esos moldes, cosa que me parece sumamente admirable, porque también no era fácil hacerlo. Y eso, de cierta manera, las termina involucrando en cuestiones políticas. Y algo que me parece interesante, que lo dice una de las mujeres grandes, que empieza a meterse en el PRO, después termina metida en toda la cuestión de los liberales y demás, es que los hombres no están acostumbrados a discutir con mujeres y que están años luz de poder tener una discusión con una mujer de cuestiones políticas. Y lo que plantea es que las mujeres tenemos el derecho, por lo menos habla de ellas, ¿no? Pero esto aplica para todas,
tenemos el derecho a reunirnos, a debatir, a pensar, a tratar de ver qué hacemos, o sea, rosca política básicamente. Y estos grupos, tanto el PRO, que le ha costado, pero medio que terminó metiendo mujeres, pero quienes deciden son todos hombres, y se ponen a mirar, en el liberalismo pasa lo mismo, no hay lugar para las mujeres. E incluso en el liberalismo son bastante... son más machistas incluso todavía, porque ellos directamente no quieren que las mujeres formen parte de tomar decisiones. Para ellos la mujer tiene que estar en la casa cocinando. O sea, lo que vendría a ser una tradwife. Y todas estas mujeres a las que entrevistan rompen con todo eso, e incluso los mismos tipos de las organizaciones en las que ellas formaban parte, digo formaban porque a lo largo de la investigación se van dando cuenta, porque pasa el tiempo, que esas mujeres terminan abandonando esos lugares sumamente de derecha, porque no eran bienvenidas tampoco. O sea, los tipos las trataban como el orto, e incluso las trataban de no, porque vos sos feminista, entonces sos zurda. Pero no, pero pensamos lo mismo. O sea, en muchas cosas, lamentablemente, pensaban lo mismo. Y era como, no, pero vos sos zurda, vos sos cuca. Y ya, y no había discusión porque, volvemos a lo mismo, los tipos no están preparados para discutir con mujeres de ideas. O sea, no tienen... Acá. Bueno, algo también que me parece interesante de una de las mujeres grandes es que durante la dictadura la secuestran. Porque él habían visto que tenía una revista donde aparecía Fidel Castro, algo que ahora no recuerdo bien cómo había sido la historia, pero ella no era culpable y tampoco pensaba lo mismo. O sea, ella lo tenía por algo que no recuerdo, y la llevan. Y digo, y esta mujer obviamente votó a la derecha, esta mujer votó a Milei. Se la llevaron, la torturaron durante horas para que confiese si efectivamente pensaba de lo que la estaban acusando. Y así todo, una vez que sale, que la liberan, porque tiene un ojete terrible, porque eso no pasaba, no era la moneda corriente de esa época. Así todo, como que de cierta manera justifica lo que hacían los militares en esa época. Y es terrible, porque digo, no puede ser que no te esté... O sea, te torturaron, hermana. Te torturaron porque te vieron una fotito de Fidel Castro. O sea, y para vos está justificado. Que yo dije, ay, madre mía. Obviamente yo estoy casi segura que en algún momento de mi historia en YouTube lo he comentado. Yo tengo un pariente desaparecido en la dictadura cívico-militar, entonces a mí todas esas cuestiones me afectan de una manera diferente. Y lo digo, y quiero que quede sentado. Cada vez que pueda yo lo digo, porque se tiene que saber y porque hay gente que con el paso del tiempo lo ve como algo lejano. Y no, le pasó a una persona que tenés al lado, le pasó a una persona que estás mirando en YouTube. O sea, y así como le pasó eso, le pasó a muchísima gente. Entonces, yo trato todo el tiempo de traerlo a la mesa con gente, tipo acá en YouTube, con gente con la que estoy charlando, que incluso les parece algo rarísimo. Y no es rarísimo. Si hay más de 30.000 desaparecidos, seguramente... O sea, no hay un número oficial porque imagínate la cantidad de gente que se llevaron realmente. Pero bueno, nada. Volviendo a la cuestión esto de sentido de pertenencia, hay una frase que la voy a leer tal cual, que lo dice una de las chicas jóvenes. Dice, queríamos diferenciarnos del feminismo que estaba. Y empezamos a ver qué hacían, de qué hablaban. En el mismo sentido, las jóvenes militantes del Partido Libertario se propusieron concurrir a la marcha del 8M de 2024 en la ciudad de Buenos Aires para hacer entrevistas a las zurdas y averiguar por qué militan. No queríamos confrontar ni nada, solo entender cuál es la causa común de esas chicas, cuáles son sus referentes, por qué luchan. Las más jóvenes se sienten parte de un movimiento social que las interpela, comparten algunas agendas con el feminismo hegemónico, o sea, el mío básicamente sería, e impugnan otras en un diálogo continuo. En ese camino, ellas aspiran a escribir un capítulo propio dentro del feminismo, no necesariamente un libro aparte. Esa cosa de, a ver, ¿por qué militan? ¿Qué? Para confrontar, es como incluso, yo lo leo y digo, o sea, ni siquiera conoces el feminismo si no sabes que están militando las mujeres. Es una cosa nada más de llevarle la contra, como el antiperonismo, o sea, es exactamente lo mismo.
Pero bueno, yo creo que mutuamente nos queremos comprender. Pasa que yo considero que las mujeres feministas de lo que vendría a ser las izquierdas, ponele, directamente ignoramos la existencia de las mujeres de hecho porque nos parece algo inconcebible, realmente. Entonces, como que no hay diálogo, porque por lo general se piensa que no existen. Bueno, esto para cerrar y para que se comprenda más o menos qué es lo que se quiso tratar en esta primera parte. Dice, la dimensión relativa de este activismo se relaciona con las dos coordenadas que las definen, contra el feminismo de las zurdas y contra las posiciones más conservadoras dentro del liberalismo. Es central mostrar la incomodidad que describen las mujeres en ambos espacios, en las feministas por no ser progresistas y en las liberales o liberal-libertarios por ser mujeres que se organizan y pelean por tener un lugar protagónico en la política. Son mujeres, como decía antes, que son rechazadas constantemente por las propias mujeres y por los tipos de mierda que manejan estos centros tipo libertarios, liberales, que tampoco nadie las recibe, nadie las quiere. Que yo, obviamente, cuando termino de leer el libro digo, no, chicas, vengan acá, ustedes no piensan así, chicas, vengan. Porque hay tantas cosas que ellas creen que, no, porque son zurdas. Obviamente, dentro del feminismo hay mujeres que son anticapitalistas, hay mujeres que no, que son peronistas, y el peronismo no es anticapitalista. Hay de todo, y de igual manera, todas tenemos en común lo que dije antes, que somos trabajadoras, primero. Entonces, entendemos esa cuestión. Y todas queremos una independencia económica, porque aparte una bandera que ellas, las chicas más que nada, llevan es que no, nosotras sí queremos la independencia económica de las mujeres, las feministas zurdas no hablan de eso. Cuando se empieza a hablar de verdad y en profundidad sobre la cuestión de la violencia de género, se hablan de un montón de tipos de violencia, y una de ellas es la violencia económica. Y el feminismo ha intentado por tantos años, o sea, ha llevado esa bandera por tantos años de que las mujeres trabajadoras tienen que tener una independencia económica, que no puedes depender de un tipo, porque así te ejerce violencia y después entras en un círculo vicioso del que no se puede salir porque no tenés manera de salir porque dependés de él. Digo, ¿dónde quedó todo eso? ¿No lo viste? Realmente... Esa es mi conclusión también en muchas cosas. Como digo, ¿dónde estabas cuando estaba pasando todo esto? ¿Qué estabas mirando en TikTok? La puta madre. Pero bueno, después algo que me parece también interesante. Todo me parece interesante, pero digo, en esta parte, esta segunda parte, hablan de una biblioteca, ¿no? Esta cuestión de que las chicas cuando hacen la investigación se dan cuenta de que las mujeres hablan mucho de libros. Cosa que yo dije, me interpela. Son mujeres que a todas las que les entrevistaron, tipo por Zoom o lo que sea, o en las casas, tenían unas bibliotecas enormes, llenas de libros de todo tipo. O sea, no había discriminación, incluso ellas decían, yo leo a la gente que opina diferente a mí, no como los kirchneristas. Que incluso después, más adelante, se contradicen entre ellas. ¿Por qué dicen? Tipo, se contradicen en eso, pues, o sea, ni siquiera lo leíste. Pero bueno, al margen. Yo soy partidaria de eso mismo también. O sea, un gran ejemplo creo yo que seguramente ninguna de las chicas a las que entrevistaron leyeron. Igual estoy pecando de prejuicio, quizás. Ninguna de ellos seguramente Operación Masacre. Operación Masacre está escrita por Rodolfo Walsh, antiperonista. No es una novela de ficción, es no ficción. De hecho, es de lo primero que existe en este país de no ficción. Lo hace él. Es una investigación periodística. Investigación periodística, para quienes no tengan tanta noción de lo que realmente implica una investigación, lo que es el periodismo de investigación es hacer investigaciones sobre cosas que no se quiere que se sepan. Rodolfo Walsh lo hace sobre un caso de unos hombres que se habían juntado en una casa, todos peronistas, que supuestamente tenían la orden de entrar y llevárselos y fusilan a unos pares bajo la ley marcial que supuestamente ya estaba vigente. Y resulta que no estaba vigente.
y que básicamente los mataron por peronistas. Eso lo escribió una persona que es no peronista, es antiperonista, que incluso después en la dictadura militar prohibieron ese libro, lo señalo porque lo tengo ahí, prohibieron el libro y él se tuvo que exiliar. Y digo, esas contradicciones me imagino que las leen también, ¿no, chicas? La puta madre que me parió. Pero más allá de eso, me parece interesante de igual manera que lean. O sea, y que fomenten la lectura, porque es muy importante y muy valioso. Obviamente, más allá de eso, después cada uno puede interpretar lo que quiera de un libro. O sea, se han hecho matanzas por interpretaciones erradas, interpretaciones erradas de libros. Entonces, obviamente vos puedes entender lo que quieras, podés citar lo que quieras, y quizás el libro no tiene nada que ver y es algo sacado de contexto. Puedes hacer lo que quieras, pero yo igual valoro que lean y que se informen y que más que nada de lo que habla es una mujer que hay un debate muy viral que se hizo en un momento entre Agustín Laje, que es una de las personas más detestables y culpables de todo lo que está pasando en este país, con esta mujer sobre el aborto. Siempre, ¿no? Un tipo opinando sobre qué tienen que hacer las mujeres o no con su cuerpo. Y ella todo el tiempo le cita bibliografía. Todo el tiempo, todo lo que dice está respaldado por algo. Cosa que me parece muy importante también, porque hoy en día la gente habla mucha huevada. En redes o en la vida general, tipo en la cotidianidad, habla mucha huevada. No chequean nada. Estamos en esa era, en ese momento de la vida que es lamentable, porque la gente se cree cualquier mierda, no chequea nada, no tienen fundamentos para decir lo que dicen. Incluso hoy, por ejemplo, en realidad ya viene hace rato por todo el tema del mundial, se nos está acusando a los argentinos de ser nazis y racistas. Personas que primero, la gran mayoría viven en Estados Unidos, un país que hasta hace no mucho la gente negra tenía que ir al baño separada, no podían tomarse el mismo colectivo que los blancos. Es que intervienen guerras. Hace nada bombardearon Irán. O sea, ¿con qué cara me venís a hablar a mí? La puta que te parió. Y aparte, no conocen nuestra historia, no conocen que somos un país que fue colonizado, que nos invadieron las Malvinas. O sea, que hubo una matanza acá y que los que quedamos somos los marrones. Y somos la gran mayoría marrones. Entonces es como, ¿de qué verga hablan? Pero se gestó todo eso y nadie chequea nada. Nadie sabe nada y lo replican y lo replican y lo replican y termina siendo algo común, un pensamiento común fundado en la nada misma. Pero bueno, nada, eso creo que es, no tengo tanto para decir sobre esta parte de la investigación porque, o sea, me parece interesante y ya, o sea, no hay mucho más para decir. Hay dos cosas importantes con las que quiero terminar de hablar. Una de ellas es algo que noté a lo largo de la lectura de este trabajo y tiene que ver con la Fundación Lola, Ladies of Liberty, algo así, le voy a poner bien el nombre acá. Es una fundación de origen estadounidense. Díganme si lo que voy a decir les va sonando. Pongan el minuto y me dicen. Qué raro. Es una organización de Estados Unidos, de mujeres, financiada por Estados Unidos, que trata de reunir a la mayor cantidad de mujeres posibles para ayudarlas en cuestiones económicas. Tienen charlas sobre feminismo, sobre educación tributaria, o sea, no sé si tributaria, educación económica en general, pero más que nada tienen esa ideología de derecha. ¿Qué pasa con esa organización estadounidense? Empezó a poner sedes en distintas partes del mundo. Europa, Asia, América Latina. Y tenemos una acá. Y hay una en Uruguay también. Que yo cuando la voy leyendo digo, ¿y con qué se financia esto? O sea, esta organización que está acá, en este país, ¿la estoy pagando yo también? No. Está financiada por Estados Unidos. O sea, tenemos una organización acá de mujeres financiada por Estados Unidos que viene a... o sea que básicamente estamos importando ideología. Díganme, por favor, que les suena de algo. Y ese algo es el Plan Cóndor. O sea, yo me pongo conspireta si quieren un segundo, pero es realmente lo mismo. Y aparte también
en varios discursos que fui leyendo, que esa es la segunda parte de la investigación, que tiene que ver con el lenguaje, qué palabras usan, qué palabras no. Hay terminologías que se usan y que las usa nuestro presidente también, que son iguales a las que se usaban en ese momento. O sea, esta cosa de eliminar al otro, de identificar un enemigo en común, que en su momento eran los comunistas, y ahora son los kirchneristas. Y cualquier cosa que está en contra de ellos, sos kirchnerista. Y medio que tienen un discurso también de, si bien no lo hacen, porque no lo van a hacer, tienen ese discurso de aniquilar al kirchnerista, de que se tienen que morir todos. Y es exactamente lo mismo. O sea, es aterrador, pero es un hecho. Y bueno, lo que yo creo es que en el fondo se está intentando hacer lo mismo, y yo creo que incluso hoy en día es mucho más sencillo que en esa época, porque tenés las redes sociales, tenés TikTok, tenés también la ventaja de que nadie chequea nada, entonces es mucho más sencillo con fake news manejar a la gente. Por eso obviamente siento que mi canal, donde hablo de literatura y hablo de cuestiones políticas también de vez en cuando, tiene un valor, y por eso también elijo hacerlo. Y siempre hago lo mismo, o sea, siempre digo no usen TikTok, pero en general siento que la investigación, el hambre de conocimiento permite que no te caguen con esas cosas, y que investigues por tu cuenta y que leas y que lean esto, por ejemplo, o cualquier trabajo que hagan en siglo XXI, porque es una gran editorial que siempre hace investigaciones súper interesantes. Pero siento que es medio lo mismo, y no solamente con las mujeres y esas cuestiones feministas, sino en general. O sea, se está haciendo lo mismo que en ese momento, y esa cuestión de la batalla cultural es lo mismo. Y es aterrador. Realmente, no lo quiero pensar tanto, porque realmente si lo pienso es aterrador. Pero bueno. Y después, con lo último que quiero cerrar, esto tiene que ver con el final de la investigación, y es la salida de estas mujeres de esos espacios de derecha. ¿Y por qué también yo digo vengan? Porque las excluyeron a las mujeres, y porque hoy en día lo ven ellas mismas. Fue como, bueno, yo te voté por esto, y la verdad hay más femicidios que antes. Quieren eliminar a algunos pelotudos la cuestión del femicidio. Tipo, en términos jurídicos estoy hablando. No nos ayudaron en nada, fueron todas trabas, más que nada para la gente trabajadora en general, y ahí entran las mujeres también porque trabajamos. No nos dieron ninguna facilidad, nos cagaron la vida. Entonces mucha gente se dio cuenta, muchas de estas mujeres se dieron cuenta hoy. Y además también, como digo, las excluyeron constantemente, fueron denigradas por solamente ser mujeres en esos espacios sumamente machistas. Y todas realmente terminaron saliendo. Hay una de ellas, no recuerdo el nombre, pero que incluso dice, bueno, todo el tiempo me están diciendo que soy kirchnerista por pensar lo que pienso, que no es nada que ver al kirchnerismo. Eso se relaciona con lo que dije recién. Y dijo, bueno, si me van a decir eso, bueno, está bien, soy kirchnerista. Listo, pero yo lo que pienso es esto, tipo, y lo voy a decir igual, y digan lo que quieran, porque yo sé que no lo soy, yo sé lo que soy, sé lo que pienso. Y eso es algo que me parece súper valioso también de esas mujeres, y aplaudo que hayan salido de esos espacios sumamente misóginos, porque también una realidad es que este gobierno ganó por nosotras, lamentablemente, porque hay mujeres que lo votaron. Y eso no se tiene que volver a repetir, porque nos han cagado tanto, que digo, no, por favor. No cometamos el mismo error que ya hemos cometido. Como sociedad estoy hablando, porque no es que yo lo voté, para nada. Pero bueno, nada. La conclusión es esa. Son mujeres que se sintieron muy decepcionadas por lo que terminó pasando. No me quiero imaginar cómo estarán hoy en día. Ya prácticamente es indefendible. Muchas mujeres, igual con toda la cuestión del Libra, se dijeron, bueno, ya no lo puedo bancar más. Muchas incluso también le soltaron la mano cuando arrancó con esta pelotudez de agarró como enemigo común a Lali y le dice Cuca, y Lali no es Cuca. Lo sabemos todas las personas que escuchamos a Lali. E incluso varias mujeres dijeron tipo, bueno, ya está, ¿no? O sea, basta, cortala con ella.
porque ya no hay una discusión acá, o sea, no importa. Y a todas esas mujeres las terminaron doxeando, o sea, nada, esos manejos de mierda que tienen esos tipos que realmente odian a las mujeres. O sea, eh, por más que les duela a ellas que piensan igual que ellos en algunas cosas, ellos nos odian a todas. El presidente nos odia también. Nos odian a las mujeres. Nos quieren lo más lejos posible, tanto de la política como de lo laboral, en todo. Nos quieren lo más lejos posible. Y eso hay que combatirlo. Pero bueno, nada. Yo siento que mi trabajo es traer las cosas acá. Que alguien las vea, que alguien piense, que alguien reflexione, que ojalá salgan de acá con ganas de leer este libro, porque la verdad es increíble. Hay un montón de cosas que me las ahorré. Porque siento que nada, está bueno también que ustedes descubran el libro si no lo leyeron. Es una investigación muy interesante. Y nada, eso, lamentablemente eso. Em, pero bueno, nada, espero que les haya gustado el video. Si leyeron el libro, coméntenme qué piensan. Los voy a leer. En la descripción están los links a mis redes sociales, por si me quieren seguir en algún lado. Y volveré la semana que viene con otro video. Adiós.